idea es que nos relajemos un poco también y podamos expresar nuestras ideas de una manera más relajada, donde me construyen las ideas. Bueno, la primera pregunta es que si ustedes consideran que un licenciado en enfermería, ante una situación de la práctica diaria, tiene autoridad suficiente para pedirle a un familiar que se retire. Esta pregunta tiene dos partes. La segunda es que si el familiar acata este pedido del licenciado en enfermería. Vamos a empezar a hablar con el licenciado. Bueno, es una pregunta que uno podría abordarla desde diferentes situaciones. Lo primero que un licenciado en enfermería no puede perder de vista es el marco legal. Tenemos una ley de derechos del paciente donde estipula todo lo que ese individuo tiene derecho a acceder a información, a las características de las prácticas, etc. Eso no lo podemos desconocer como profesionales. Otro segundo aspecto es por qué yo decido retirar a un acompañante, o quien sea, cuando voy a hacer alguna intervención o voy a dar alguna información. Uno podría decir que si yo hice una valoración completa de esa situación, tengo la autoridad para hacerlo, pero también debería haber, o yo debería analizar en esta situación, qué consecuencias va a traer, porque yo tengo que establecer una relación terapéutica con ese individuo, que ya no es el individuo solo. Si tomamos la definición de salud como una construcción social, viene acompañado de una problemática sociocultural, familiar, etc. Y cómo mi decisión va a condicionar mi trato futuro, digamos, con la persona, con su familia o con su acompañante. Hay que ver el contexto clínico específico. No es lo mismo retirar a un acompañante en el momento del parto o retirar a una madre cuando uno va a realizar un procedimiento sobre un niño, que tal vez retirar a un familiar que potencialmente puede agredirme físicamente, digamos. Entonces me parece que con un buen análisis de situación, donde el licenciado pueda detectar ciertos aspectos cualitativos del trato y pueda sugerir sin ser autoritario o sin ejercer en forma desmedida la autoridad, estas cuestiones se pueden suavizar de tal manera que yo pueda realizar mi trabajo y que la persona no se sienta agredida o no se sienta desprovista de la capacidad de atender a sus familiares, ¿no? Me quedé pensando en esto del marco legal y demás, pero también me parece que cuál es el motivo por el cual yo necesito retirar a ese familiar. Eso me parece también tendría que tenerlo en cuenta. Hay muchos procedimientos que enfermería hace en el cual el familiar puede estar presente o no, pero que me parece también que en muchas instituciones esto está como normatizado. Bueno, entra una enfermera, el familiar se tiene que ir. De hecho, uno entra y el familiar dice, bueno, me voy. Y en realidad no tiene por qué ser así. ¿Por qué yo necesito retirar a ese familiar? Y hay procedimientos en los cuales involucra la intimidad del paciente y entonces yo le puedo solicitar al familiar que se retire. Pero hay otros procedimientos en el cual esto no debería ser así. Porque el familiar también debería ser partícipe de este cuidado. Él se siente más, el paciente se siente más acompañado y el familiar se siente en esta situación de acompañamiento. Y por otro lado, que el familiar puede perder muchas cosas que puede realizar después, va a necesitar realizar después en su casa. Una curación de una herida. Después se va a la casa y dice, bueno, lo sigue curando usted. Y el paciente y el familiar se siente aterrado en esta situación. Y no debería ser así, debería ser algo más fluido, porque no necesariamente tiene que retirarse. Y en esta técnica sí necesitamos que el familiar se retire. ¿Usted cree que el familiar acata esta orden cuando se lo pide el enfermero? En general, yo nunca he visto a alguien que se niegue a retirarse si esto involucra la intimidad de un paciente. No necesita la charla, por ejemplo. Nunca me ha pasado que el familiar diga, no, todo también depende como uno se lo solicite. Lo que no me parece es que debería retirarse sistemáticamente porque el enfermero entra o que el enfermero le pide sistemáticamente al paciente, al familiar que se retire porque entré yo. Eso no me parece. Ni siquiera en los cuidados clínicos. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con las colegas. Me parece que todo depende
situación, evaluando la situación en realidad de dicho paciente y también de la familia, el tiempo de internación, porque también eso suma mucho, digamos, cuando son pacientes que tienen una estadía prolongada de internación, donde ya saben todo. Es más, yo que le dije que trabajo en la parte de trasplante, el paciente conoce su patología mejor hasta que el médico, ¿sí? Sabe todo, ¿sí? Y el familiar lo mismo, los que están integrados, ¿sí? Entonces uno lo que hace es hacerlos partícipes, porque uno también lo va educando, justamente como decía aquí la colega, para el futuro cuando se vaya de alta tengan una perspectiva de todo lo que va a ser el cuidado en el hogar, ¿sí? Cuando es algo específico, digamos, de una técnica que tengamos que hacer sí o sí retirar a la familia, siempre está en la actitud en que uno se lo va a solicitar. Porque si yo entro y le digo se retira, que tengo que hacer un procedimiento, de forma, ¿sí? En cambio, si entro, le digo, bueno, me presento, le digo, le vamos a hacer este procedimiento familiar. Necesitamos, por favor, que se retire. Lo toman de otra forma. Siempre está la forma en que uno va a solicitar que se retire la familia. En lo posible, como le decía, se trata de que la familia acompañe en el cuidado del paciente. Hablando del marco legal, principalmente yo acompaño lo que dicen ellos, pero principalmente también el marco legal es importante. Principalmente también por la situación que se vive hoy en los funcionarios públicos, en algunos sanatorios, el tema de la violencia, recibe profesionales de la salud, ya sea enfermeros, médicos o asistentes. Entonces, el marco podríamos decir, de frontera entre la relación del paciente es uno, el enfermero médico con el paciente es uno, pero la relación que tiene el profesional de la salud, ya sea enfermero, médico, asistente de limpieza y todo eso, es otro. Es diferente hacia el paciente y hacia los familiares. Habitualmente los familiares, en el caso de las largas permanencias, se da mucho en los hospitales, no tanto en los institutos privados, sino en los hospitales, es la relación de muchas veces de violencia que existe hacia querer resolver cuestiones que no van por la vía correcta, de la información, esperar el informe, esperar la curación, esperar la atención del médico, del enfermero, el licenciado en enfermería al paciente. Y sí, tiene que haber protocolos, me parece a mí, en cada institución sobre la atención hacia el paciente que deben ser conocidos por los familiares y conocidos por el paciente. A lo cual, esos protocolos son los que son la atención directa, son la información al paciente, si está en su juicio, sino en una situación de poder asimilar lo que está pasando, porque muchas veces entra el paciente en una situación crítica y desconoce, y el familiar es el que decide sobre si acepta o no la atención, y por eso el consentimiento, usted debe saber en el hospital, el consentimiento médico. Entonces, esos marcos legales tienen que ir acompañados, como decían ustedes, de una relación social hacia el paciente y una relación de contención social también hacia los familiares, que muchas veces lo cumplen los enfermeros o los médicos, porque no existe una figura especial en los institutos de salud, ya sean públicos o privados, para poder resolver esas cuestiones. Entonces, primeramente, tiene que haber un ordenamiento, para mí un protocolo interno de cada institución, muchas veces es difícil armarlo, pero tiene que existir, de convivencia interna dentro de la institución, paciente, personal del hospital o paciente, acompañantes o familiares con el personal del hospital. Es fundamental porque de ese modo también es el marco regulatorio, la aplicación del marco regulatorio y cómo yo voy a aplicar ese marco regulatorio. Este paciente, hablamos, referencia ahora a un paciente crítico, ¿no? En estado crítico, en el cual no puede resolver por sí solo. Claro, no, la presencia de un familiar no es no es tenido en cuenta. La ley contributiva no solamente que no es tenido en cuenta, sino que muchas veces, al estar un paciente en una situación, un familiar en una situación crítica, es toda la persona de salud y puede ser otro paciente más, ¿no? Pues si se desmaya por una situación que está bien, lo demás, o estorbando a un familiar, se agregan pacientes.
Sí, primero es un tema complejo porque hay que hacer mucha diferenciación. La primera y principal es el sujeto de atención, es adulto pediátrico. La situación evolutiva del individuo, del sujeto, marca esto de el peso que tiene el acompañamiento del familiar, incluso en los procedimientos invasivos. Eso por un lado, que es distinto, ¿no? El tema de hacer un procedimiento sobre el adulto que pueda tener de repente un grado de autonomía que permita decidir si quiere ser acompañado por ese familiar o si está en un estado de conciencia donde directamente no lo puede hacer y el familiar es quien pretende participar o no del procedimiento invasivo, ¿no? En el caso del paciente pediátrico, esa relación es distinta, pero eso se le agrega otro elemento más que tiene que ver con la jurisprudencia local del sistema de salud del país, tiene que ver con los antecedentes históricos de esta problemática de los familiares participando dentro de los procedimientos invasivos, ¿no? Con el equipo, ¿no? Cuando uno se volca en el tema y hace una revisión, una de las últimas revisiones que tomó 15 trabajos sobre esto, se remontan desde el año 93 en adelante, ¿no? Los primeros antecedentes tenemos la Asociación Americana de Enfermería del año 93, donde aborda esta problemática de los familiares participando en procedimientos invasivos. En el año 93, la New England Journal of Medicine también publicó artículos que se expedían en este sentido. Las guías de la American Heart Association de RCP del 2000 ya tienen un apartado de recomendaciones para los familiares para que participen durante los procedimientos invasivos. Y así podemos seguir nombrando investigaciones con distintas poblaciones, pero todas en un punto convergen en pilares fundamentales de la problemática, que tienen que ver, por un lado, la capacitación del personal vinculado a la orientación de los familiares, por otro lado, el pilar de los derechos del paciente con las jurisprudencias locales, ¿no?, de cada país, porque está esto de si el paciente tiene derecho a ser acompañado si lo desea, y también si el familiar decide hacer ejercicio de ese derecho, porque eso también hay que discriminar. Que tenga derecho a participar del procedimiento invasivo no quiere decir que él está obligado a ejercer ese derecho o delegarlo al otro, porque hay estudios que han tomado justamente esto. Grupo control y el grupo, ¿no es cierto?, a diferenciarse de cómo había sido el después, y esto implicaba desde programación cardiopulmonar, punción lumbar, extracción arterial de gasometrías, o sea, distintos grados de invasividad. Y lo que comparten todos estos estudios que es que a mayor invasividad del procedimiento, menor participación desean los familiares dentro del procedimiento, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, todos los procedimientos ejecutados en participación de los familiares en el después, incluso lo que tiene que ver con RCP y el duelo posterior, hubo encuestas en donde se les planteó a los familiares que habían participado cómo se habían sentido, y la mayoría han manifestado que les sirvió para la elaboración del duelo posterior el haber participado. Pero todas también coinciden, en su gran mayoría, que tiene que haber un soporte institucional que dé la salida a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los estudios de referencia, ¿qué es lo que han generado? Que si el familiar quiere participar en la observación del procedimiento invasivo, como puede ser incluso el RCP, tenía la institución un personal destinado específicamente para orientar y acompañar al familiar. Porque el familiar también tiene que saber si lo que están haciendo es esperable, es normal, ir preparando lo que puede llegar a acontecerse. Por eso también incluso hay algunos trabajos que en las conclusiones no recomiendan en algunos trabajos la participación del familiar. ¿Por qué? Porque no están dadas la estructura institucional para poder llevar esto adelante de manera eficaz. Sí, yo agradezco la iluminación que dieron todos ustedes, ¿no? Yo quizás me pongo de otro lado, porque la enfermería tuvo un crecimiento tan grande en estos últimos años, ¿no? Ustedes todos fueron expresándolo, y de pronto la gente ignora, ¿no? Capaz que en un ámbito así de educativo sea muy común escuchar, pero en el común de la gente no sabe todo el crecimiento que tuvo la enfermería, y entonces desde el momento que no lo saben, no lo valoran o no lo respetan. Yo creo que ese es un factor a considerar, ¿no? Bueno, también me parece oportuno los protocolos, ¿no? En el momento de los procedimientos que sean más íntimos, que respeten más a la intimidad de la persona.
Pero bueno, fundamentalmente esto, ¿no? Yo aplaudo el avance de la enfermería en lo científico, ¿no? Bueno, acerquemos esto del concepto de autoridad, ¿no? Que habíamos ido en esta situación, que es lo que nosotros debemos saber sobre todo. Sí, el concepto de pocas palabras y un poquito. Creo que la autoridad, la licenciada en enfermería la tiene que estar jerarquizada dentro del equipo médico y que cumpla ese rol ante el tema de los procedimientos. Respecto a si la persona o no va a hacerle caso a la licenciada, estamos hablando de conductas humanas que son impredecibles, no se puede definir con una palabra. Esas serían las respuestas a la pregunta. Ahora, en base a lo que se vino diciendo, tenemos que ver que hay distintos tipos de procedimientos invasivos. Yo hablo de pediatría nada más, ¿no? Hay procedimientos invasivos que es vacunar a un chico. Hay otro procedimiento que es intubarlo. Entonces no podemos meter todo en una misma bolsa como se vino diciendo hasta ahora. Creo que hay procedimientos que tienen que estar el familiar, ¿sí? Excepto que el familiar diga que no, pero es necesario que esté, porque los chicos están mucho más relajados y mucho más tranquilos, ¿sí? Hay otros procedimientos como es intubación, que bueno, si bien se le dio las encuestas, todo esto que mejora después el duelo, porque ve que el médico hizo todo, que todos trabajaron, que hay 10 médicos que le inyectaron, que lo reanimaron, que no salió, y bueno, y uno se queda tranquilo que el cuerpo médico, el cuerpo de salud hizo todo. Por ahí hay gente que no quiere, ¿no? Pero una función lumbar, por ejemplo, que es peligrosa, que puede hacer un paro cardiorrespiratorio, que siempre tenemos preparado la ambula, la ventilación, los tubos de intubación, si bien no está ahí, pero puede estar con la licenciada de enfermería, acompañando al familiar detrás de un vidrio, por ejemplo, según la disposición del lugar, ¿no? La arquitectura, o puede estar detrás de una pared, puede estar explicando el procedimiento, quédese tranquilo, el procedimiento va a ser así, porque el médico por ahí, si es una urgencia, va a estar ocupado en el paciente. Pero si la licenciada contener al familiar o explicarle un poquito más al costado y que vea, sin invadir, en caso necesario, una contención física, si el paciente precisamente, si el familiar presenta algún intento de ir hacia el lugar o si tiene un desmayo, cosa que el médico y las enfermeras estén ocupadas en el paciente y la licenciada de resto, por ejemplo. Así que el tema sería, yo creo que tendría que estar el familiar presente y el rol de la licenciada es importante en la compañía. Perdón, te quería contar esto en el hospital. Había una sala que había un chico, yo hago inmunología, estudiamos la defensa de los chicos y me viene a interconsultar y digo, bueno, necesito sangre para estudiar, traerme 3 centímetros en un tubito para analizar cómo está. Bueno, al otro día le digo, no me trajiste la sangre, le digo al residente. No, porque los enfermeros no le quieren sacar sangre al paciente. ¿Cómo no le quieren sacar sangre? No, porque dice que no le van a sacar si la madre está presente. Yo necesito la sangre. Estás contando todo lo que tuvo, puede ser un eficiente. Vamos, de que no tenga nada hasta que lo tengan que trasplantar con médula ósea, no sea morir, porque o sea, necesito la sangre. Entonces, por eso te digo del tema que son conductas humanas, no porque el sindicato, porque no sé qué cosa del paciente de la madre tiene que estar afuera. Necesito la sangre. ¿No? Bueno, se perdieron 2 días, la cosa que lo que me vinieron a decir es si yo le podía sacar sangre. Tráemelo, no importa, tráemelo al consultorio. Entonces, una enfermera de inmunología en el hospital, le sacamos sangre. El chico era oxígeno dependiente. O sea, hubo que trasladarlo de la sala hasta el sector de consultorio con una mochila con oxígeno, conectarlo al oxígeno nuestro. Dijimos, bueno, esta madre nos va a pegar, nos va a matar. La madre lo único que hizo fue tenerle el otro bracito al chico. Muchas gracias, me dijo, hasta luego. Nosotros ni nada. O sea, no sé qué pasa. Son excepciones, ¿sabes? Bueno, yo me desarrollo en la guardia de pediatría y con respecto a la autoridad que debe tener el licenciado de enfermería, es informarle al familiar en primer lugar lo que se le va a realizar. ¿Qué pasa cuando son adultos y de repente el familiar no quiere salir? Es importante que acompañe y que le explique el procedimiento que se va a realizar. Y yo lo que fui anotando de lo que fueron diciendo las personas que estamos acá en la mesa,
no hay que perder de vista también la empatía que debe tener el licenciado frente al familiar y al paciente. Porque de repente, si el paciente no tiene confianza, sabe cómo trabajamos, cómo nos desarrollamos, por ahí puede hacer todo mucho más fácil. Eso hablo en la parte del adulto. En el área donde yo me desarrollo, en la parte de urgencias, muchas veces necesitamos, como dice acá el doctor, del familiar, porque el niño llora y muchas veces, por ahí el padre no se quiere quedar o la madre, porque no puede ver a su chico sufrir, pero ellos saben que el licenciado está trabajando para mejorar la situación de ese niño. Después, bueno, anoté la importancia del derecho del paciente, en el adulto, ¿no? En el niño también, que puede estar. Yo considero que a veces quiero rescatar lo que dijo la licenciada, la docente, de la educación. Aprovechar ese instante, el paciente, el familiar no tiene miedo, no le da vergüenza quedarse, no le impresiona, de que aprenda cómo se realizan los procedimientos, para que el día que se va a su casa, de repente sepa cómo hacerlo. Por ejemplo, y cambiar una bolsa de colostomía. A muchas pacientes, los familiares le da impresión y a veces tienen que llamar a un enfermero cuando está en su domicilio para que lo realice porque le da impresión. Y es algo tan sencillo que quizás si la educación por parte del licenciado en su momento de cómo se realiza, le puede servir para el día de mañana en su casa. Bueno, y así un montón de cosas. Gracias. Bueno, creo que voy quedando para el final porque el grupo ya va quedando bastante completo con los aportes de todos. Pero bueno, me parece sí importante poder hacer énfasis en la cuestión que remarcaron varios de los colegas que están acá presentes, que la legislación sirve como una base estructural para poder garantizar el cumplimiento de ciertos derechos que tienen que ser cumplidos, ¿sí? Pero personalmente y desde el lado de la experiencia personal también y desde lo que puedo ver y desde lo que yo pienso, me parece que es muy importante también el consenso y el sentido común, más allá de que exista un marco regulatorio de la ley que habla de los derechos del paciente en relación a la atención de la salud y todo eso. Me parece que es muy importante el contexto en el que se da la atención, porque nunca va a ser el mismo y si bien una ley trata de abarcar todas las situaciones posibles, esto es imposible de abarcar. El contexto tiene de rico eso, que puede ser muy variado. Entonces me parece que hay que tener siempre hay que poner por delante el contexto y más allá, si bien la pregunta es si nosotros como licenciados en enfermería estamos investidos de esa autoridad para poder pedirle a alguien que se retire en un caso, hay que ver por qué necesitaríamos hacerlo también, cuáles serían las causas y cuáles serían los motivos y los beneficios de esa acción, ¿sí? ¿Qué es lo que estaríamos consiguiendo y por qué necesitaríamos hacerlo? Eso va a estar dado por un contexto que siempre va a ser particular y que creo que es muy importante analizar, ¿sí? Eso me parece que está por sobre la autoridad que podamos llegar a tener nosotros o cualquier otro profesional de la salud, ¿sí? Porque, a ver, me parece que depende de cómo se estructura la relación enfermero-paciente, la relación profesional-paciente. Cómo se estructura esa relación va a contribuir a que se vaya construyendo esta idea de autoridad que, como habíamos leído por ahí en el artículo, se compone de muchas aristas y tiene bastantes aspectos a tener en cuenta. No es que la autoridad la da solamente una autoridad formal, sino que también está dado por liderazgo, por cuestiones que son más bien informales y que tienen que ver con cómo se estructura la atención, ¿sí? Yo no sé si la pregunta por ahí tiene que ver más con si nosotros tenemos esa autoridad que tal vez sí se le puede llegar a atribuir a otros profesionales de la salud, o si esto es en general con cualquier otro profesional de la salud, porque me parece que ahí ya entraría en discusión y en juego el tema del empoderamiento que pueda tener el enfermero como profesional para poder establecer esta relación con el grupo familiar y con el paciente. Me parece eso, que el contexto es importante, la legislación por supuesto, y todos nos regimos según los marcos regulatorios, pero que el contexto es primordial y me parece que si la cuestión está en ver si nosotros profesionales de enfermería, licenciados, comparados por ahí con otros profesionales de la salud, poseemos esa autoridad, y eso me parece que tiene que ver más con cómo cada profesional plantea y va estructurando esta relación de atención.
creo que fundamentalmente en todo esto es la confianza que tiene el paciente y su entorno con el equipo de salud que tiene. Si un familiar no se quiere retirar también de la habitación, hay que contextualizar también la situación, como venimos hablando, sí, de que el procedimiento se le va a realizar. Pero hay familiares también que no se retiran por nada y hay otros que se retiran por cualquier cosa. El tema es, creo yo, la confianza que viene recibiendo desde la internación. ¿Sí? Y como dice acá el doctor, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la gente está muy desconfiada de la atención, ¿sí?, que se brinda en algunas instituciones, por eso pone esta postura delante de los profesionales de salud, ¿sí? La desconfianza en la información, la información no hablada, ¿sí?, la desinformación que no se brinda y que a veces la tiene que delegar el licenciado y eso genera alguna controversia y un familiar termina entendiendo cualquier cosa, no termina entendiendo nada, entonces cuando viene el médico a dar el informe, el médico que está de guardia sabe muy poco del paciente, entonces todo este entorno, muchas cosas más, ¿no?, generan desconfianza en el paciente y en la familia que lo rodea, ¿sí? Fundamentalmente eso, por la experiencia le digo que si uno genera profesionalmente confianza al familiar y a los pacientes, esos inconvenientes para retirarse de la habitación, para poder brindarle el brazo para una colocación de hemoclisis, esos pasos van a estar superados, me parece, ¿sí? Fundamentalmente me parece que la confianza es necesaria dentro del equipo de salud, que deben brindar confianza, pero solamente eso se brinda, como decía el licenciado, por capacitación unipersonal. Cuando el familiar del paciente pregunta sobre algo, que tenga una respuesta, ¿sí?, seria, profesional, inmediatamente, y poder fundamentar lo que uno está diciendo, ¿sí? Yo creo que el eje central de todo pasa por la confianza en la familiar. Y lo de la autoridad, bueno, justamente, el personal de salud, la autoridad la genera con capacitación y con conocimiento sobre lo que está diciendo. Gracias. Desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante es la formación del personal de salud en algo que venimos haciendo desde que nacemos, es comunicarnos. Y no comunicarnos solamente con las palabras, sino con el gesto, con la postura. Y a veces uno como que le da más importancia a la palabra y con la palabra a veces transmitimos una pequeña parte de lo que es la comunicación en sí. Y básicamente tratamos con seres humanos que están peleando entre la vida, la muerte, la enfermedad, y tenemos que tener también una formación en cómo comunicarnos con esas personas, porque no solamente está la creencia del paciente con respecto a todo lo que es la parte de salud y el hospital, sino está la otra, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué cultura, qué creencias tenemos con respecto a la salud, a la enfermedad? Y sobre todo desde nuestro sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué creencias tengo yo con respecto a la enfermedad? ¿Qué creencias tengo yo con respecto a la muerte? Entonces, cuando uno aprende a conocerse a sí mismo, puede extenderse hacia el paciente y crear un vínculo sano en donde tiene la confianza mutua, sin miedo a engaños o a fantasías que uno tiene, porque por lo general los familiares y hasta el mismo paciente tiene una fantasía de que cuando se interna, se va al hospital, entra en un lugar en donde, ¿y qué será lo que me van a hacer? Mucho más cuando a veces no tienen o es la primera vez que se enferman. Entonces, nosotros, personal de salud, todos en general, tenemos que también estar preparados para recibir a ese paciente y para que esa negativa de no querer salir no sea para nosotros como un rechazo o como una desconfianza. Hablaban de la empatía y eso es muy importante, y a veces el empático
empáticamente no nos podemos poner en contacto y estar en la misma sintonía con el vecino. Porque también tenemos que pelear y a veces luchar con nuestros propios contactos. Y bueno, me parece que si el familiar se niega a salir es por algo, ¿no? Y uno tiene que indagar de por qué no está seguro, por qué no quiere dejar a su familiar solo. Aparte tiene que ver con la información. Lo que más necesitan los familiares es información de lo que está pasando y seguridad. Si yo le brindo esas dos cosas, seguramente si es un adulto, no va a tener ningún problema de salir, pero igual que decía el doctor, hay distintos niveles de cuanto a procedimientos, ¿no? No es lo mismo sacar sangre que una intubación. Me parece que en procedimientos muy invasivos el familiar no aporta nada porque no puede contener al familiar y no está preparado para asistir a eso, y no sabe que está bien, que está mal, entonces me parece que en este caso no aportaría. Sí, cuando el paciente está lúcido, me parece que si el paciente está ansioso o no está seguro de quedarse solo, el familiar puede ayudar. Y a mí me tocó en este año estar 2 meses con mi nena internada y la verdad que yo no me quería ir. Mi madre no me quería ir. Creo que cuando uno está seguro de que se quiere quedar y el niño necesita que la madre se quede, tiene que quedarse. Y no en todos lados el personal está preparado para que los padres estén presentes. Y me parece que es fundamental que los padres estén presentes, tanto para el padre como para el niño. El niño está más tranquilo, el padre también. A mí me tocó una situación de estar en un sanatorio y que hicieran la recorrida delante mío y yo escuchaba todo, y a mí eso me da una tranquilidad con mi mamá, y saber todo lo que está pasando, que no hay nada que se oculta, y uno que está en salud, yo pienso que incluso el que no trabaja en salud tiene más fantasías todavía, a veces los familiares tienen fantasías de que se le ocultan cosas. Y me parece que si se manejan esas dos cosas, la información y la seguridad, que el familiar sepa que se está haciendo todo y que está seguro de que lo están cuidando bien, no va a haber problema, no va a haber falta de autoridad ni negativas del familiar a colaborar. Bueno, entonces la autoridad se da en base a la confianza que tiene el paciente, en base al conocimiento, en base a la estructura. ¿Qué opinan? ¿Piensan? Yo rescato algunos de los comentarios que me hacían los colegas y hay varias cosas que me quedaron dando vuelta, ¿no? Por un lado, la idiosincrasia del lugar, del espacio, porque el profesor Galindo comentaba de estudios en Estados Unidos y demás, donde ellos tienen una idiosincrasia totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Donde están más acostumbrados a que al familiar, al paciente se le hable de una forma más cruda, que no es de la forma que se habla acá, y no sé si nosotros, por un lado uno dice sí, habría que decirle, por otro lado no siempre el familiar o el paciente quiere saber o quiere escuchar. Hay que ver qué es lo que el otro quiere saber y quiere escuchar. Por otro lado, me llamó mucho la atención lo que comentaba el doctor en el hospital de pediatría, y yo creo que los enfermeros a veces perdemos espacio porque ni siquiera sabemos cómo contener esos espacios, ¿no? Por ejemplo, no querer ir a sacar sangre porque el familiar no se quería ir. Es una cosa totalmente que no tiene asidero. No, entiendo que haya pasado, pero no tiene asidero. Lamentablemente pasa en algunos lugares. Claro, entonces es una cosa ridícula, ¿no? No sé quién les dijo que el familiar tenía o no tenía que estar presente y de dónde salió esta negarse a un procedimiento. Una cosa me parece de loca. Y por otro lado, rescato esto de estar presente en algunos espacios
poder escuchar el comentario en pase de guardia, pero creo que también tiene que tener una contención, también como decía Diego, que tiene que tener una contención de parte de alguna persona que pertenezca al grupo de salud, ¿no? Es decir, puede ser licenciado en enfermería, puede ser un médico, puede ser alguien que le esté explicando a la otra persona qué es lo que escuchó, o poder entenderse con esto, ¿no? Eso también me parece que es importante, porque surgen también ciertas opiniones, no sé, a veces uno hace comentarios, no puedo intubar, no sé, me es dificultoso, y entonces la fantasía del otro hace que interprete que eso es un procedimiento mal realizado, o que el que lo estaba llevando a cabo no sabía hacerlo, o no era experto en esto. Cuando hay dificultades que se presentan. Con respecto a la autoridad, ¿alguien más tiene algo para decir? Que si se da, por lo que escuchamos, ¿no? En base a la confianza, en base al conocimiento, en base a la relación que uno pueda establecer con el familiar. Cuando hablamos de autoridad, siempre la autoridad es no el autoritarismo, ¿no? Porque muchas veces se malinterpreta. Yo creo que ninguno va a pedir a un familiar que se retire sin que necesariamente tenga que retirarse. Yo quería rescatar y conectar dos cosas importantes respecto a la autoridad. O sea, más allá del tema autoridad detrás, aparece el tema del poder, ¿no? O sea, poder sin autoridad, autoridad sin poder, ¿no? Esa dialéctica entre la autoridad y el poder está presente, y acá está presente a través de la información, que es lo que decía recién, ¿no? La información es lo que aporta el poder dentro de una situación para decidir qué es lo que prevalece a dirimir en esa situación de si me quedo, por qué me quedo, si me tengo que ir, ¿no? Y me parece importantísimo esto de poder contar con ese fortalecimiento hacia el paciente, hacia los familiares respecto de la información. Y esa información, como muchos lo marcaron, se va a traducir en confianza hacia los profesionales, hacia la institución, ¿sí? Yo creo que específicamente en el rol del licenciado, específicamente, porque uno dice, a ver, esto que es sacar al familiar de la habitación del paciente frente a un procedimiento invasivo, supongamos, ¿no? Lo podría hacer el licenciado hoy por hoy, lo podría hacer también en términos profesionales, hoy por hoy lo podría hacer, no sé, el médico también, ¿sí? Yo digo, el rol del licenciado en enfermería, yo creo que más allá de la situación puntual, pensando de manera prospectiva, tendría que apuntar a trabajar un poquito más horizontalmente en instrumentos como plantearon, protocolos o algoritmos de toma de decisiones frente a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no está socializado. Entonces, hoy en día que nosotros estamos atravesados por esta socialización y democratización del saber, donde tengo un familiar que se vio todas las temporadas de Doctor House, de Emergencia, ¿no? Y tiene el hermano médico y el vecino que es abogado, lo tengo enfrentado ahí sentado y yo de acá no me voy. Entonces, estas son las cosas con las que uno empieza a lidiar, ¿no? En el cotidiano de la praxis, y que el licenciado en enfermería, por las herramientas que tiene, por el enfoque de la formación que tiene quizás más herramientas como para iniciar un espacio de apertura para que en algún momento esto encuentre un cuerpo común, ¿no? Hacia dónde vamos a evolucionar, porque que esto funcione en el Memorial, no sé, de Estados Unidos, de Argentina, funciona allá. Ahora, ¿cómo lo hago acá en Minca, en la provincia de Buenos Aires? Y no tendríamos que perder de vista tampoco al paciente, al derecho del paciente. En primer lugar, explicarle el procedimiento que se le va a realizar y también que él tiene derecho a que se le realice o no, o a negarse a que se le realice. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Joyce Travesby, que fue una teórica de la enfermería, decía que su modelo, que es el modelo de la relación persona a persona, decía que no hay pacientes, sino que hay sujetos o individuos que se encuentran transitando una enfermedad. Y que el tránsito por esa situación de hospitalización o de esa enfermedad le va a generar un imprinting, le va a generar una memoria, le va a generar un recuerdo. Que la enfermera tiene un cuerpo de saberes que lo puede ayudar, pero que en cierta forma no nos tenemos que olvidar que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a transitar por una situación, no sé si de enfermedad, pero sí una situación de estar solos o estar en un contexto extraño. Entonces me parece que más que autoridad en el sentido autoritario, más que autoridad en el sentido, como decía Diego, de asimetría de la información, es cooperar, es ver cómo te puedo ayudar. Yo
tengo la capacitación para ayudarte en este momento que estás transitando, para encontrar la persona que es significativa para vos, que te va a acompañar. Tal vez sea tu mamá, tal vez sea tu papá, tal vez sea un vecino. Pero no para retirarte tu apoyo, no para retirarte tu red de contención en este momento. Que estás solo, que tenés miedo y que es un contexto extraño. Y que por ahí tenés dolor. Así, la persona esté en un estado crítico. ¿Quién no le canta a un niño ventilado? Todos le hemos cantado. ¿Quién no le habla? ¿Quién no le cuenta de su mamá, de su papá, del propio, digamos? Entonces, me parece que las situaciones cambian, la dinámica de la situación tiene que cambiar, pero uno como profesional capacitado no debería perder de vista estas cuestiones. Comparto lo que decía, yo no fui en una frase y lo que más siento cuando viene el familiar es el tema de información. No se le brinda la información, no está la información muchas veces volcada en la historia clínica, hay veces que se hacen trabajo de rutina que no se vuelcan o un símbolo significa algo para el profesional de la salud, pero no para el perito o el juez que tiene que dilucidar sobre la historia clínica. Entonces, la información es clave. La mayoría de los mala praxis, ustedes que están en el tema salud, es muy difícil comprobarlo. Tiene que ser, como hoy se dice en la jerga, muy grueso, muy malo. Tiene que haber una anomalía muy grande. Muchas veces también por la desidia del médico, que pues bueno, no vamos a hacer esto, y pasa el tiempo y el que decide siempre es el profesional médico, y no el enfermero, porque muchas veces el enfermero puede sugerir o decir esta es la técnica, mira, la hice en la guardia y dio resultados también. Y esto es clave, en casi todos los que yo he manejado casi 400 y pico de juicios de distintos hospitales, de clínicas rojo y escenario, y en algunos uno se da cuenta cuando empieza a leer cuál es el tema, pero cuando hay muchos, el tema de fondo, en la no transmisión de cuando fue el fallecimiento o cuando fue una técnica no adecuada, al familiar o al paciente, no haberle transmitido realmente la información precisa. Porque después de ahí, de esa información agarrada entre pinzas, es donde ya se habla también que la demanda. Entonces, clave lo que decía él, el tema de información, la relación paciente, ya sea enfermero, licenciado en enfermería o profesional médico, ya sea médico especialista o médico de equipo o médico que lleve adelante el caso, con los familiares y con el paciente. A partir de ahí, la relación social que hay. Pero hay una diferencia que yo lo quiero notar. No es lo mismo la atención, me parece a mí, en un instituto de público que uno privado. La relación es totalmente diferente. La relación es diferente. Y esa también hay que marcar la autoridad. El médico marca cuando puede, marca como dice la cancha, el enfermero marca la cancha. ¿Por qué? Porque muchas veces los familiares o los que lo acompañan, que a veces no son familiares, no se adecúan a esa situación de riesgo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, así seguimos adelante, ¿no? La siguiente pregunta es, de acuerdo a nuestra historia social, si se puede proceder una licenciatura de enfermería sin autoridad. Licenciatura de enfermería sin autoridad. ¿Se puede ejercer Exacto.